Porque un hombre pidió salir al aire para confesar un crimen. Confesó que mató a su pareja. Yo me estoy entregando voluntariamente. Lo que pasó el fin de semana pues fue algo que se nos salió de control a los dos. Nosotros siempre fuimos practicantes de un sexo fuerte y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió un poquito de control ahí la situación. Buenas noches, en unos minutos vamos a tener esa historia que no es ficción, sino realidad pura, aunque no tan dura como esta otra realidad que, confirmada ya por Imagen Noticias con autoridades federales, esta situación está ocurriendo en la frontera norte con familias y niños de migrantes. Así los están obligando a pedir los rescates. Carvalho Luis, Orellana Luján. ¿De dónde es? Buenas tardes, Honduras. ¿De dónde es tu coyote? Buenas tardes, se llama Carolina. Yo le dije a Orellana López. ¿Quién es tu coyote, hijo? Pinche madre. Habla. Orellana Luján. ¿Qué es esto? En redes sociales se informa que estas imágenes se grabaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace unos días. Hablamos con las autoridades federales, nos informan que sí tienen detectado este modus operandi, que tienen detectado que integrantes del cártel del noreste extorsionan así a los migrantes. Nos informan que incluso han rescatado en 4 operativos a migrantes centroamericanos en esas circunstancias en la frontera norte. Las autoridades de Tamaulipas, también hablamos con ellas, nos dicen que el video comenzó a difundirse la semana pasada y dicen que no tienen evidencia de que eso haya ocurrido en Nuevo Laredo. Nos aseguran que no conocen de ninguna denuncia por secuestro a migrantes. Pero bueno, aquí la pregunta, ¿quién va a denunciar en esas circunstancias? ¿Quién lo va a hacer? Lo cierto es que esa imagen infernal, eso es el infierno. Esa imagen que acabamos de ver exhibe algo que está ocurriendo en el territorio mexicano, que está ocurriendo con los migrantes. El miércoles, el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, informó en Twitter que la Fiscalía de México le comunicó sobre el rescate de esta familia. También son originarios de la comunidad de Morazán, en Honduras. Hace una semana vimos el operativo de autoridades de la Ciudad de México contra integrantes supuestamente de la Unión Tepito. Vimos la detención de 31 personas, de las cuales 27 quedaron libres el jueves. Bueno, pues no se detuvo la policía. Siguen las detenciones en el centro de la ciudad. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detuvo a 5 hombres, supuestos integrantes de la Unión Tepito. Los detuvieron en una casa en la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero. Según se informó, estos 5 hombres son colaboradores de un señor Oscar Flores, mejor conocido como el Lunares, a quien trataron de tener la semana pasada en Tepito, pero logró escapar. Estas 5 personas, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se les aseguró una granada, armas largas, armas cortas, así como cartuchos útiles y unos 15 kilogramos de drogas. Los 5 hombres fueron llevados a la Fiscalía Central de Investigación en la colonia Doctores, a ver qué hacen los jueces con estos detenidos. Bueno, y antes de ir con toda la información del día, de escuchar al juez Delgadillo Padierna, cómo se ha manejado en los juicios de Rosario Robles. Antes de todo esto, el fin de semana se llevaron a cabo 62 asambleas distritales de Morena, en Colima, en Hidalgo, en Michoacán, en el Estado de México, asambleas para renovar la dirigencia de ese partido. 17 de esas asambleas tuvieron que suspenderse por incidentes como estos. ¡Las patrullas ya! ¡Las patrullas ya! ¡Oye, si con la chingada! ¡Agárrenla ese! ¡Van con ese cabrón!
Juan, no mames, es que están parando a ese cabrón. Presenten su renuncia en este momento para poder ser votados. Les pido por favor que guarden la calma. Si ustedes creen que Morena es esto, qué tristeza me dan. Qué violencia en las asambleas de Morena. En la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre estos hechos y los supuestos intentos de manipulación de militantes para que votaran por alguno de los candidatos a presidir Morena. Así respondió el presidente. Se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¿Por quién votar? Ya no hay eso. Ya no hay borregos, dice el presidente López Obrador, ya no hay ciudadanos imaginarios. Lo que sí hay, y lo acabamos de ver, es mucha violencia en las asambleas de su partido, en las asambleas de Morena. Esta mañana choferes de combis y taxistas se manifestaron en Morelia contra, pues como lo hemos visto en distintos lugares del país, contra los servicios de Uber, de la plataforma Uber, de los vehículos Uber. Durante la protesta, los transportistas se fueron así contra un auto, un Volkswagen, al que suponían hacía funciones, hacía trabajos de Uber. Vamos a voltearlo, hijo de su puta madre, Y lo voltearon, lo volcaron, medio destruyeron el coche. Seguramente no les va a pasar nada por esto que hicieron. Pero además el conductor del auto ni siquiera trabajaba para Uber. Gracias de todo. Es que soy de Uber, men. Sí, no, yo no soy de Uber. Por cualquier cosa para el perfil y denunciarlo luego. Sí, no soy de Uber. No es Uber. No. ¿Todo bien entonces? Todo bien, sí. ¿Y qué te dijeron los trámites ahorita? Pues nada más me dicen que vaya a presentar la denuncia, nada más que estoy viendo que ya me robaron cosas. Ya aquí estoy grabando cualquier cosa. ¿Tu tarjeta de circulación sí la traes? Dice que no era de Uber, y si era de Uber, ¿qué importa? El automóvil estuvo así, unos 20 minutos volcado. Los taxistas y transportistas se fueron, mientras la policía estatal llegó, retiró el coche con una grúa. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que va a investigar por qué los policías que estaban en el lugar no detuvieron a los agresores. Pues, ¿por qué será, gobernador? También pidió al afectado presentar su denuncia. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, hasta este momento nadie ha acudido a denunciar esta agresión. Pues, ¿como para qué? Y hablando de Michoacán, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, dijo que no había antecedentes de amenazas hacia los policías ministeriales que participaron en un operativo el sábado en Morelia, donde se dio un enfrentamiento contra supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese día los policías ministeriales de Michoacán iban a catear o intentaron catear una casa en la colonia Gertrudis Bocanegra. Lo recibieron a balazos.
Murieron 5 personas, 4 eran atacantes y uno de ellos policía ministerial. Otras 5 personas trataron de escapar, tomaron una familia como rehén. Más tarde los 5 fueron detenidos. La Fiscalía de Michoacán informó, los va a acusar de homicidio y secuestro. Hablando de Michoacán, vamos a ver estas imágenes a 2 horas y media de Morelia, en una comunidad serrana, se llama Los Reyes. Así es como los habitantes pues están trabajando, armando para combatir a la delincuencia, a los grupos criminales, a los ladrones, a los secuestradores, a los extorsionadores. En Los Reyes, Michoacán, habitantes de 4 comunidades indígenas están organizados para no aceptar extorsiones de grupos criminales. La mayoría son mujeres y hombres no mayores de 30 años, quienes se agruparon en el Consejo de Seguridad Comunal y armaron las rondas comunitarias. Prefieren no ser llamados autodefensas, porque no salen a otros territorios, solo defienden lo suyo. Para empezar, no es un grupo, es la comunidad entera, es el pueblo que está en lucha en contra del crimen organizado. Grupo Imagen pudo llegar hasta los campos donde se adiestran a las rondas comunitarias. Los entrenamientos son claramente para combate con fusil de asalto. Para el adiestramiento, utilizan armamento asignado a 30 elementos dados de alta en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a quienes mantienen vigilantes de las comunidades indígenas todo el día y toda la noche. Hoy, las rondas comunales de Los Reyes enfrentan el acecho del cártel Jalisco Nueva Generación y se preparan para no permitir la incursión de este grupo criminal en este territorio del occidente michoacano. Lo que sí se presenta en estas alturas es el crimen organizado con otras modalidades, más violento, que no respeta familias, no respeta pueblos enteros. Esa es una nueva modalidad para infundir miedo. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para hacer frente a cualquier embate del crimen organizado, llámese como se llame. Las rondas comunitarias nacieron en enero de 2013, tras la desaparición y muerte de Roberto Serrano Cervantes, un capitán retirado del ejército mexicano, quien fungía como encargado del orden en los pueblos originarios enclavados en la Sierra de los Reyes. La negativa de pagar cuota de 2,000 pesos por hectárea de producción de aguacate, de maíz, de todos los cultivos que aquí se hacían. Esto era una exigencia de los caballeros templarios. La muerte de su líder y otros asesinatos de sus vecinos no los intimidaron. Confrontaron al entonces cártel hegemónico en Michoacán y tuvieron éxito. Nosotros nunca nos levantamos en armas contra el gobierno, eso que quede claro. Nunca hemos levantado un arma hacia el gobierno. Hemos protegido de todo tipo de extorsión, narcomenudeo, fabricación de drogas sintéticas. Hemos atacado todos esos males. Seis años después de que surgieran las autodefensas en Michoacán, ahí están, siguen apareciendo. En otras cosas, el presidente López Obrador presentó en su conferencia de esta mañana un video con los primeros avances en la construcción del aeropuerto Santa Lucía. El equipo de ingenieros a cargo del general Gustavo Vallejo, se informó, lleva 10 días trabajando ahí. En el video se pueden ver las obras de preparación de suelos, de lo que va a ser la principal pista, también de la terminal de pasajeros, de la terminal de combustible, carga de combustible, la torre de control, los estacionamientos, la red eléctrica. En fin, fue una presentación amplia. El presidente aprovechó para mandar este mensaje. Empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Les vamos a mostrar cómo en 10 días se va avanzando. No es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, suave, suave. Tengan para que aprendan.
tengan para que aprendan. El presidente habló también de las supuestas investigaciones que se siguen contra un magistrado, José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, señalado de presunto enriquecimiento ilícito. El presidente dijo que él no sabía de esta investigación, pero le sugirió a la Unidad de Inteligencia Financiera que si se presume un delito, pues que lo denuncie ante la Fiscalía General de la República. Y hablando de jueces, la semana pasada el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, llamó a audiencia donde le volvió a dictar la prisión preventiva a Rosario Robles, que se defiende en la cárcel, pese a que pues, todo indicaría que se podría defender fuera de la cárcel. Así se lo ordenó un tribunal unitario, le había ordenado que revisara el caso, pero el juez dijo que no. Y tuvimos acceso al audio de esa audiencia, de la del martes, porque hay otra que está circulando por ahí. Este es solo un audio y así se desenvuelve, así se desempeña el juez Delgadillo Padierna. No fue una audiencia fácil. Era la tercera vez que se veían las caras Rosario Robles y sus abogados con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, a quien acusan de ser parcial, grosero y operar con una línea política afín a su tía Dolores Padierna, enemiga pública de Robles Berlanga. 3 reclamos por parte de los abogados marcaron la audiencia en la que estaba prohibido el debate, pero el juez les dio pie al referirse como mentirosos a los abogados de Rosario Robles. Defensa, quede claro, ustedes vinieron aquí a mentir, ustedes vinieron aquí a decir mentiras y a expresarse de forma falsa. Señoría, no me puede interrumpir porque señor. No hay debate. Sí, señor. No aquí debate, está claro. Tampoco puede, si usted tiene una acusación, aquí está el órgano del Ministerio Público y córrale traslado. Pero a mí no me viene a decir mentiroso. Rosario Robles secundó a su abogado. Y aparte, bueno, ustedes no pueden hablar. De la que usted habla es absolutamente falsa y yo le pediría que la solicite y solicite que realmente diga la dirección que usted está señalando. Bien, el sistema penal acusa. Como parte de un juicio justo, esta es mi verdadera licencia. Esta es la que obra que es permanente y que tiene mi dirección. Yo le pido que pida la licencia y que la analice y que vea la dirección que esté en esa licencia. Ni siquiera es la que usted ha mencionado, señor juez. El juez le escuchó, pero no modificó su criterio. Entonces, reitero, la defensa vino aquí a mentir. Diverso juez de control ha acuñado una frase que dice: el sistema acusatorio penal tiene dientes, solo hay que saber utilizarlos. Y ustedes, con su comportamiento falaz, activaron esos dientes. Entonces, estas mentiras evidencian un claro comportamiento negativo de la imputada durante el procedimiento. Su decisión ya estaba tomada y ratificó la prisión preventiva contra Rosario Robles. Eso provocó un segundo reclamo de los abogados a la actitud del juez. Parte de la obligación que sí tiene un juez de su tamaño es conducirse con absoluto respeto, objetividad, legalidad e imparcialidad a todas las partes que comparecemos en esta audiencia. Ha quedado perfectamente claro, su señoría, que usted efectivamente se ha desprovisto de una de esas características. Usted ha dejado de ser imparcial y ha mostrado un comportamiento... Su señoría, moción de orden. No lo a eso tengo derecho. Permítame, sí, tengo derecho, a ver, permítame usted. Ministerio Público, usted ya sabe, como se los dije desde la audiencia anterior, que no interrumpan a las partes. Se les deja hablar porque el abogado lo pidió. ¿Le quedó claro? Sí, señor. Continúe. Termino, señoría. Usted estaría obligado a excusarse de conocer este presente asunto. Pues ahí está el juez Delgadillo Padierna en 2 de los reclamos. El tercer que hace la defensa de Rosario Robles, el tercer reclamo, la tercera reclamación la hizo directamente Rosario Robles para reiterarle, para decirle de frente al juez Delgadillo Padierna que cometió un error y que detrás de su actitud y de sus decisiones hay una venganza política. Pero me parece muy importante señalar algo. Diga. Jamás he mentido sobre mi domicilio. La prueba que usted señala ha quedado totalmente acreditada porque ni siquiera
ni siquiera en las copias que proporcionó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, certificadas, dice la dirección que usted acaba de señalar. Y le quiero decir una última cosa, para que quede muy claro que, dadas sus relaciones familiares que existen, y que por ética, usted debió de habérnoslo informado desde el principio, pero yo sí quiero dejar clara constancia de que se viola mi presunción de inocencia, de que no es cierto que yo me quiera sustraer de ninguna acción de la justicia y que además, esto se trata de una venganza política y no de un acto de justicia por parte de su señoría. ¿Es todo? Es todo. Y fue todo. Y luego dejó a Rosario Robles en la cárcel. Vamos a ver qué camino toma el recurso, la impugnación que presentaron el viernes los abogados de Rosario Robles contra esta nueva decisión de mantenerla en la cárcel. Y veremos si el Consejo de la Judicatura Federal cambia al juez Delgadillo Padierna, solicitud que también hicieron los abogados. En otras cosas, mañana se cumple una semana de la protesta de los presidentes municipales, de varios presidentes municipales en Palacio Nacional. Son los que pedían una audiencia con el presidente López Obrador para obtener más recursos en el presupuesto 2021 y que recibieron gases lacrimógenos. Desde el miércoles, la Secretaría de Gobernación se comprometió a mediar en sus peticiones ante la Secretaría de Hacienda. Van 3 reuniones de los alcaldes con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y a ninguna, dicen ellos, ha asistido el esperado representante de Hacienda. Ahorita nos vamos a retirar, obviamente la mesa se levanta sin ningún acuerdo y posteriormente vamos a informar a los medios de comunicación cuáles van a ser los acuerdos que vamos a tomar como alcaldes y cuáles van a ser los movimientos que vamos a tener. La Secretaría de Gobernación informó que ellos ya tienen abierto un diálogo permanente y voluntario con los alcaldes. Detalló que hoy se reunieron por 3ª ocasión para atender las necesidades de los municipios, pero bueno, no se dice en el comunicado por qué los representantes de la Secretaría de Hacienda no han asistido a esas reuniones como acusan los alcaldes, los presidentes municipales. Bueno, preguntamos a la Secretaría de Gobernación el por qué las autoridades de Hacienda no se están presentando. Nos comentaron que hoy, por problemas de tráfico, no pudieron llegar y que los alcaldes se levantaron sin esperarlos. Eso nos dijeron. En otras cosas, en Chile, el presidente Sebastián Piñera hizo 8 cambios en su equipo, en su gabinete, en un intento por calmar las protestas contra su gobierno, que hoy cumplieron 11 días. Durante el fin de semana, Piñero también levantó el toque de queda, pero las protestas continúan. Esta tarde en Santiago, unas 7,000 personas marcharon desde la plaza emblemática, la Plaza Italia, trataron de llegar al Palacio de la Moneda, pero se encontraron con los policías, con los carabineros. De nuevo hubo enfrentamientos. La jornada concluyó con un incendio en una plaza y otro en la entrada de una estación del metro. La crisis en Chile. Por la mañana le preguntaron al presidente López Obrador si considera que el neoliberalismo en América Latina está llegando al final. Respondió que cada país es soberano, pero que en México el neoliberalismo solo dejó desigualdad, inseguridad y violencia. Por cierto, el presidente López Obrador escribió en Twitter sus felicitaciones a Alberto Fernández, quien ayer ganó en las elecciones presidenciales en Argentina, candidato peronista, y a Evo Morales, reelegido en Bolivia hace una semana en un proceso muy criticado por la oposición. El presidente López Obrador dijo que los dos habían triunfado en elecciones libres y democráticas. ¿Qué más tenemos, Cristal?
En Durango, un hombre se entregó a las autoridades porque no soportó la culpa de haber matado a su pareja. El sujeto se entregó en las instalaciones de un canal de televisión tras dar una entrevista. Hace unos minutos se reportó el hallazgo de una persona sin vida. Es una mujer quien fue encontrada en una de las habitaciones de este Hotel Express. El domingo fue encontrado el cuerpo de una mujer, identificada como Gabriela. Estaba en la habitación 11 del Hotel Alondra en la ciudad de Durango. No se sabía nada más sobre esta muerte hasta hoy, cuando el presunto asesino decidió entregarse, no sin antes dar una entrevista al Canal 10 de Durango de televisión por cable. Yo me estoy entregando voluntariamente, porque créame que no me siento en la conciencia, no me deja. Me siento muy mal emocionalmente porque ella y yo tenemos un hijo. Ricardo aseguró en esta entrevista que Gabriela era su pareja desde hace 20 años y que su muerte fue un accidente sexual. Lo que pasó el fin de semana pues fue algo que se nos salió de control a los dos. Nosotros siempre fuimos practicantes de un sexo fuerte. Nos gustaba a los dos pues el sadomasoquismo. Teníamos ya algunas ocasiones practicando sexo con estrangulamiento. Bien fuera una bolsa, una camiseta, un pedazo de almohada en la boca o incluso con las manos. Tanto ella me lo practicaba a mí como yo a ella. Y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió un poquito de control ahí la situación. La Fiscalía del Estado asegura que ya seguía la pista de Ricardo, pues tenían registrado que había llegado junto con Gabriela al hotel. Sin embargo, a medianoche, Ricardo se fue de la habitación. Por la tarde del domingo, personal del hotel tocó en el cuarto porque ya se había vencido el tiempo de estancia. Nadie les respondió y decidieron entrar. En ese momento vieron el cadáver de Gabriela, por lo que llamaron a las autoridades. Los peritos confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, como confesó Ricardo, quien esta noche se encuentra detenido y rindiendo su declaración formal ante las autoridades. Nada más que respeten mi declaración, lo que realmente pasó, porque nadie sabe lo que pasó nada más que yo y ella, y pues que se quede asentado esta declaración en el proceso que se vaya a llevar, ¿verdad? Sujetos armados asaltaron anoche un restaurante en Puebla. Llegaron poco después de que el lugar cerró sus puertas al público, por lo que no había comensales en el momento del atraco. Los delincuentes entraron al restaurante y con pistola en mano sometieron a los empleados para que entregaran el dinero de la caja registradora. Antes de huir, ataron a la cajera y la arrastraron para llevarla a un cuarto donde la dejaron encerrada. En el video se pueden apreciar los rostros de los delincuentes, sin embargo, hasta el momento no hay detenidos. La gasolinera que vendió combustible combinado con agua y que provocó desperfectos en unos 40 autos en Ocoyoacac, Estado de México, será sancionada. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que inmovilizó el tanque que contenía la gasolina revuelta y el establecimiento deberá pagar una multa de 800,000 pesos por la falta, además de cubrir el costo de los desperfectos ocasionados a los vehículos, es decir, 30,000 pesos en promedio por unidad. Según la Profeco, la combinación de agua y gasolina se dio por la falta de mantenimiento a los tanques y la filtración de lluvia, aunque la estación insistió en que sus instalaciones no presentan fallas y que el daño no fue causado de manera intencional por la empresa. Los incendios en Tijuana, Tecate y Ensenada, Baja California, ya están apagados en más del 80%, según reportó Protección Civil. Por estos siniestros, 3 personas murieron, 4 resultaron heridas, hay unas 300 viviendas dañadas y 1,600 personas fueron evacuadas. En Ensenada se tiene reporte de 7,880 hectáreas afectadas, 1,900 en Tecate y 300 más en Rosarito. El Ejército Mexicano, elementos de la Marina, Guardia Nacional y de la CONAFOR trabajan en sofocar el fuego, mientras que California
California fue declarado en estado de emergencia a causa de los incendios forestales que se han propagado desde Sonoma, Santa Clarita y Geyserville, llegando a zonas lujosas de Los Ángeles, por lo que unos 200,000 residentes tuvieron que abandonar sus casas. Además, debido a los apagones controlados como estrategia para evitar más incendios, alrededor de 1 millón de habitantes se quedaron sin luz. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Pemex dio a conocer sus estados financieros del tercer trimestre. Comparado con el mismo periodo del año pasado, la producción promedio de crudo sigue cayendo, cayó 6.7%. En cuanto a los ingresos del tercer trimestre, Pemex informó una caída de 20%. Se perdieron cerca de 88 millones, en fin, ahí están las cantidades. Muchísimo dinero por la baja en el precio de la mezcla mexicana y la capacidad de exportación. En una comparecencia, eso sí, ante diputados, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, informó que las pérdidas por robo de combustible en tercer trimestre también reportaron una caída de 89%, lo que representa un efecto, dijo él, un efecto positivo con un ahorro de 8,000 millones de pesos en el último trimestre de este año. Parece que otra vez vamos a volver a discutir si estamos en recesión o no. Después de que el INEGI diera a conocer las cifras de exportaciones, queda clarísimo que la economía no se está moviendo. Caen las exportaciones 1.3% y Jonathan Heath, su gobernador de Banco de México, lo define muy bien. Después de conocer estos números, existe una muy alta probabilidad de que septiembre, el tercer trimestre de este año, otra vez el Producto Interno Bruto termine en números negativos. Y recesión, desaceleración. La parte importante es que deberíamos dejar... No camina la economía mexicana, pero deberíamos no camina. dejar de estar buscando locuras y empezar a hacer cosas. Hoy, ¿cómo se llama ese muchacho? Octavio Romero, el que dice que a las finanzas no le sabe, y se nota que no le sabe. Es que en su comparecencia dijo, director de Pemex. Es que a las finanzas no le sé, y se le nota que es lo peor, porque inventó que las pérdidas reales, las ganancias... Él dice que Pemex está muy bien. La caída en las exportaciones se compone por un pequeño aumento del 1.8% de las exportaciones no petroleras y una caída de más del 29% en las exportaciones petroleras. Y se queja del tipo de cambio y dice, es que es una pérdida cambiaria. No. ¿De dónde? Pues no, es que estamos exportando menos con un tipo de cambio más alto. Deberíamos estar ganando más por eso. Pero dice muchas ¿Y cosas. qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacerse? Seguir. No solo con los adelantos que han hecho de licitaciones el gobierno, se tendrían que disminuir más las tasas de interés por parte de Banco de México y anunciar otro paquete de medidas en contra del ciclo económico. Ya dejar de andar haciendo ruidos y cosas y empezar a hacer el plan de infraestructura en serio, y bajar los 1,600 proyectos de infraestructura. ¿Qué se debería hacer? Reconocer que este año, si la economía crece al 0.3%, habrá crecido muchísimo. 2 trimestres de caída, 1 de medio caída. Entonces, hay que empezar a tomar acciones. No echarle la culpa a los neoliberales, no echarle la culpa a los emisarios del pasado y tampoco decir todo es culpa del presidente. Se necesita más acción y menos rollo. Remátala, David. ¿A usted le han tratado de robar su línea telefónica cambiándolo de compañía a otra? Ahora ya es prácticamente imposible. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que solo usted podrá pedir el NIP para cambiarse de compañía. Se termina uno de los fraudes que estaban haciendo absolutamente todas las empresas de telefonía. El gobierno de la Ciudad de México enseñó hoy que no se va a detener ante jueces como Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Las detenciones de hoy en una zona no muy lejana a Tepito son también una señal de que la policía capitalina seguirá enfrentando y deteniendo a los integrantes de los grupos criminales, aunque luego los jueces los suelten. Jueces que, como vimos hoy aquí esta noche, pueden actuar con una soberbia propia de las malas causas, como lo vimos con Rosario Robles. Una soberbia que, mientras más se respira, más huele a venganza. ¿Quién mueve? ¿Quién está moviendo a los jueces Delgadillo Padierna? Hay versiones sólidas de que quizá mañana mismo, mañana martes, se conozca otro caso de ese juez que huele a intimidación desde el poder.
Versiones de que mañana, martes, el juez Delgadillo Padierna se servirá otro banquete de otro nombre famoso, de otro personaje non grato para el poder. Disculpen el suspenso, pero ahí lo dejamos por hoy. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.